Buenas noches. Personalmente, en nuestro país, cuando hay ciudadanos dominicanos que quieren arrabalizar las cosas, a veces las instituciones quieren funcionar y tienen la voluntad de funcionar. En este caso, el Ministerio de Turismo. En Bávaro, Higüey, hay asociaciones que el ministerio le ha permitido a que hagan sus ventas en las playas. Y una sentencia, en 2 ocasiones por un juez, se lo ha permitido para que el ministerio busque un lugar y hacerle su plaza de venta. En este caso, la asociación se dividió y hay otra asociación, valga la redundancia, que quiere penetrar a esa playa para arrabalizarla y vender lo que le venga en gana. Y un señor llamado Champion, de allá de Higüey, ha anunciado que el viernes podrían haber muertos allá en Bávaro y ha acusado a Setur de tener de ingreso por vía turbias unos 73 millones de pesos, cuando esto es falso. Primero, Setur no tiene que ver con eso. Setur tiene que ver con la seguridad del turismo o para el turismo. El ministerio al cual le pertenece esas responsabilidades es a turismo. Pero no turismo ha decidido que esa asociación penetre ahí, sino una sentencia de un juez en 2 ocasiones. Y este señor llamado Champion, allá en Higüey Bávaro, que una vez aspiró a síndico, ahora quiere darse el lujo, dice él, de que haya muertos el próximo viernes. Esto es una advertencia a las autoridades de Setur, que ya está todo preparado y planificado para que esta gente, para que se puedan evitar muertos. Y como está de moda ahora que la oposición, todo lo que esté en contra del gobierno, está apoyando lo que vayan allá. Todo lo que está no en contra del gobierno del país y del presidente, todo cogen para allá. Esa es una advertencia a la oposición también. Y al señor Champion allá en Higüey, que quieren arrabalizar las playas, porque a las playas sí se le ha permitido que los ciudadanos entren, pero no arrabalizarlo, porque nosotros mayormente vivimos del turismo. Y cuando quieren acusar a ciertos funcionarios o directores de algunas instituciones de que están percibiendo dinero sin serlo, usted sabe qué es lo que buscan. Y por más que el gobierno haga los esfuerzos, la oposición quiere empañarlo. Porque su discurso tradicional no ha podido calar y se agarran de cualquier cosa. Ya Odebrecht se está yendo para el carajo. Ahora quieren buscar otros argumentos. Atención, atención allá en Higüey. Nosotros, como queremos avance, precisamente en este programa, vamos a hablar de educación y de muchas cosas más, no solamente de educación, porque nuestro invitado puede hablar de educación y de otras cosas, de política, de economía, de todo lo que tenga que ver en el país y fuera del país. Se trata del doctor Rafael Sánchez, quien es viceministro de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación Superior. Con él vamos a hablar muchas cosas para ver si o no está revolucionando la educación en este país. En apenas segundos. Hoy conversaremos con el doctor Rafael Sánchez de la educación superior. Mi querido doctor, placer. Todo bien, muchas gracias. Muy amable. El doctor Rafael Sánchez nos privilegia estando aquí en el programa personalmente. Agradecido que esté con nosotros, Rafael. Gracias a ti por permitirme estar en esta tribuna, no solamente del amigo, sino además por cómo se maneja el programa. Rafael es quien me hace levantar temprano, porque por la mañana a veces quiero tirar media hora más, pero él me hace despertar. Rafael,
Estamos hablando de la educación superior y de la revolución educativa, que en verdad hay mezquindades que no le permiten a muchos seres humanos reconocer la realidad. Es verdad que no estamos en una gran revolución, pero sí el inicio de ella está. Entonces, las relaciones, comenzando con la relación del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, ¿cómo están enlazados? Los dos ministerios. Sí. Bueno, son ministerios que manejan áreas de la educación diferentes. La preuniversitaria corresponde al MINER, el Ministerio de Educación, y la superior, la ciencia, la tecnología y la innovación, está en el MESID. Es decir, son dos áreas de trabajo diferenciadas entre ambos ministerios. Sin embargo, la educación es una sola. Vamos a decir, hay un continuo en el sistema educativo, que podemos hablar dominicano, que empieza desde la infancia hasta la conclusión de los estudios universitarios en posgrado. Y aún después de esto está la labor también importante de formación en la parte de desarrollo de recursos humanos como profesores, o en la parte de ciencia con las labores de investigación, que siempre debe ser un acompañante en los procesos formativos. Nosotros tradicionalmente hemos sido una educación de enseñanza, lo que los norteamericanos llaman el Teaching University. Ese proceso, poco a poco, en la medida en que elementos de la investigación se han ido introduciendo en las universidades dominicanas, con el buen patrocinio del Ministerio de Educación Superior, ha ido cambiando. Y cada vez más es mayor la presencia de factores de investigación en la formación de los recursos humanos de la República Dominicana. El proceso históricamente ha cambiado enormemente. Fíjate que en la Ley de Educación Superior es del año 2001. La ley 130. Pero eso no hace mucho. Estamos hablando de 16 años. 16 años, sí. 16 años. Bueno, pues ya la ley debe ser modificada. Incluso es un mandato del pacto educativo, la modificación de la ley, precisamente porque ya ha sido superada por el sistema. Sí, la práctica educativa de la educación superior manda una modificación de la ley para hacer los ajustes a este cambio en estos 16 años. Poco antes existía el CONES, que tú recordarás, sí, la comisión que se encargaba de esto, que por cierto estuvo dirigida por la actual ministra de Educación Superior, Alejandrina Germán. Y ella fue que inició los trabajos de estructuración de esa ley. Y hoy ha vuelto al ministerio. ¿A buena hora? A buena hora, sí, sí. Un momento precisamente transicional. Bueno, en este momento hay una auténtica armonía en la gestión del sistema entre los dos ministerios. En el MINER, Ministerio de Educación Preuniversitaria, se lleva a cabo lo que se ha llamado la revolución educativa. Pero yo quiero destacar de esto que es importante, de ese fenómeno nuevo, de atención a la educación que ha dado el presidente Danilo Medina. Tú recordarás las dificultades del profesorado dominicano por salario y porque tenían que juntar para tener un ingreso medianamente de sobrevivencia, digámoslo de alguna manera, 2 tandas y algunos 3 tandas. Y la educación estaba dividida en tanda matutina, vespertina y la nocturna. Es así. Habían profesores que tenían que trabajar las 3 tandas. Y aún así lo que percibían era sumamente bajo. De manera que había una precariedad en los ingresos del profesorado gigantesca. Aquello fue un auténtico maltrato que se mantuvo por décadas. Esa situación, al llegar el presidente Medina, empieza a resolverse. El profesor ganaba 15, 16 mil pesos, máximo 20 mil pesos. Pero ya los profesores ganan 40 y incluso algo. Más que los médicos, Sí. están muchos profesores. 40 y algo. Está. 40 y tanto. Y si tiene especialidades, entonces sube los ingresos, más los incentivos. Es decir, aquí hay toda una nueva situación en ese campo, de los ingresos. Pero la inversión que ha hecho el MINER en materia de formación de maestros es increíble. El gobierno ha metido en fondos y formación de posgrado, por ejemplo, de profesores,
tanto en las especialidades, maestrías y doctorados, una cantidad que sobrepasa los 2.000, 3.000 maestros que ya han recibido eso, esa formación, y va creciendo. El número de doctores en materia educativa va creciendo también con esta labor que se está haciendo. Ha aumentado, perdón, Rafael, los intentos de los dominicanos penetrar el asunto de la pedagogía. Bueno, ha mejorado. En este momento, fíjate que el Ministerio del MINER hizo llamado para habilitar a profesionales de otras áreas como docentes. Si un médico que perfectamente puede impartir biología, por ejemplo, en una escuela, pues recibe una habilitación docente, que es un proceso de formación de enseñanza de la didáctica, ¿verdad?, general, con fines de que facilitar el proceso de enseñanza. Se ha entendido bastante claro la correlación entre manejo de contenidos y el tema de la didáctica y la capacidad pedagógica que tiene para transmitir los conocimientos del profesor. Antes hubo errores en el pasado que confirieron en la formación de maestros de los 4 años, 3 años de didáctica y 1 de lo que iba a enseñar. Es decir, un profesor de matemáticas recibía 1 año de formación en matemática o en biología o en física, con lo cual tenía una escasa formación en los contenidos que tenía que enseñar de su materia. Mucho en didáctica, pero poco en contenidos. Cuando yo fui a la universidad, la matemática me la daban los ingenieros, que son gente que manejan un nivel elevado en ese campo. Por tanto, estos profesores tenían un gran dominio de los contenidos de las matemáticas, y así en biología y en otros. Esto se ha corregido con esta nueva reforma que se ha ido implementando y vamos cada vez mejorando. En la formación profesoral, en el sistema universitario, por igual, se va haciendo un proceso de reforma curricular en la formación de maestros y hay que destacar papeles estelares como por ejemplo el de Infodoso. Ha estado jugando en la formación de maestros, probablemente los mejores profesores están saliendo de allí. Esta nueva atención al proceso de formación del maestro en la mejora de los ingresos, en la reforma curricular que se está implementando, está trayendo esa nueva, digamos, esa brisa fresca al sistema, que se acompaña además con factores que habitualmente no se correlacionaban, pero que no pertenecen propiamente a la educación, sino que son factores sociales vinculados al tema educativo. Bajo rendimiento escolar, abandono escolar, porque el niño llegaba a la escuela hambreado. No tengo zapatos, no tengo uniforme, no tengo libros. Es decir, todos esos factores sociales, porque, sobre todo en el campo de lo público, familias pobres que no pueden proveer, y ya sabemos aquí los llantos cuando llegaba el momento de comprar libros y utensilios escolares, lo que esas familias pasaban. La revolución educativa le ha quitado de encima ese factor social. Ya no hay argumentos para que el niño no vaya a la escuela. Correcto. Y además se le provee recursos a la familia. Una familia que el niño en la tanda extendida recibe el desayuno, el almuerzo y una merienda, los zapatos, el uniforme, los libros, se ha estimado en unos 8.000 pesos el ingreso mensual. Eso es un ingreso neto en especie que está recibiendo la familia, que se puede desprender de ese gasto. El Estado lo asume y el niño entonces tiene alimentación, mejora su atención en el proceso enseñanza-aprendizaje, ¿verdad que sí? Tiene los libros y tiene el uniforme y opera en una situación totalmente diferente. Totalmente diferente. Y con la tanda extendida y la reforma del currículum, las nuevas materias que se van incrementando en la tanda extendida, como deporte, arte, que se están introduciendo dentro del nuevo currículum. Es decir, esto es un auténtico cambio en la educación nacional y en la educación superior por igual. Mira, vamos a dar elementos fácticos, anécdotas que te puedo contar de cómo ha ido cambiando la educación superior. Nosotros tenemos unas 52, 53 instituciones de educación superior entre institutos técnicos superiores y universidades e institutos especializados.
reducidas ya las universidades con las exigencias que le hace el Ministerio de Educación Superior. Sí, sí. Bueno, se cerraron 2 universidades recientemente, o sea que estamos ahora mismo pensando ya en unas 50 universidades. ¿No son muy exigentes ustedes? Todo lo contrario. Fíjate que una de las carencias, y es el trabajo que precisamente la ministra y todo el equipo del ministerio está trabajando, es el de la calidad de la educación. Y uno de los factores claves, un componente de esa calidad, tiene que ver con los sistemas de acreditación y evaluación. En la dirección de esa mejora de la calidad de la educación, ya se han creado comisiones que están trabajando y en poco tiempo vamos a tener aquí seminarios internacionales de trabajo alrededor del tema de la acreditación. Se han hecho visitas ingentes a España conociendo el sistema español, la NECA, a Estados Unidos, a Chile, varios países, Colombia, conociendo los sistemas de acreditación que tiene y de evaluación, con fines de que en la reforma y la introducción del tema de la acreditación podamos tener unos resultados y un diseño de las normativas lo más efectivas posible. Siempre son perfectibles, pero eso es un componente que ha estado ausente en la educación dominicana, como garantía de la calidad de la educación. Esto es un cambio que está en curso y que va cada vez profundizando mucho más. El campo de la investigación, el ministerio acaba de concluir el Congreso de Ciencia y Tecnología hace unos días. Antes las universidades, el proceso de investigación era muy precario, no había dinero. Y no es que lo que hay ahora es mucho, pero el MESI en Fondocid, ese fondo para investigación, que es un fondo concursable, tiene unos 4 millones de dólares anuales. 4 millones de dólares. Anuales, aproximadamente, dedicado a ese fondo con fines de que los investigadores nacionales, a través de universidades, concursen presentando proyectos de investigación, sobre todo en el campo aplicado, aunque algunas van a ciencias básicas. Pero esencialmente eso agrega ese componente donde los estudiantes coparticipan en los procesos de investigación. Esto es un cambio muy importante que ha ocurrido en la educación nacional. Ejemplo. Perdón, Rafael, perdón. ¿Esos fondos son creados en este periodo de gobierno del presidente Danilo? No, ya tienen varios años. Tienen varios años. Sí, sí, tienen varios años ya, desde una década aproximadamente. Es un proceso de ascenso que viene Pero teniendo. se iría incrementando a través de los años. Se ha ido incrementando con los años. Esperamos que pueda seguir creciendo el fondo concursable en este sentido, porque hay que agregar el tema de investigación a la formación de los recursos ¿Eso es para humanos. todas las universidades? Es abierto. Incluso las universidades y los investigadores. ¿Cuáles son las que tienen mayor garantía para que vayan más recursos allá? Es que no se asignan recursos. Depende del proyecto que sometes. El investigador o los investigadores diseñan un proyecto de investigación con una metodología ya preestablecida que implica todo el proceso de investigación científica y se somete a Fondocid. Es un fondo concursable. Equipos de investigación de todas las universidades tienen el derecho y entran allá cuando se hace el llamado y cada uno de esos proyectos tiene unos presupuestos. ¿Cómo ustedes determinan? Me imagino que todos son importantes, pero el más indispensable, ¿cómo ustedes lo determinan? Hay un equipo de evaluación, de evaluadores de esos proyectos que se someten. Tiene que cumplir el rigor metodológico de la presentación y el diseño del proyecto, la pertinencia que pueda tener con relación al desarrollo del país, habitualmente se privilegian con mucho, ¿verdad? Entonces, todos esos factores se conjugan en la valoración que hace el equipo técnico y luego se hace el anuncio de los ganadores. Ese es el procedimiento habitual, así a grosso modo, que se sigue. Pero fíjate que los investigadores nacionales se pueden asociar con investigadores internacionales y es lo que queremos fomentar. La comunidad investigadora dominicana es nueva y por tanto necesita asociarse con aquellos expertos internacionales en materia de investigación para aprender en el proceso, mejorar su calidad y elevar la competitividad en este sentido. Eso nos va a permitir a nosotros que nuestros investigadores en esa sociedad con
investigadores internacionales, puedan entrar en ese estándar internacional porque lo van a conocer directamente con esos investigadores. Eso nos va a traer entonces que nuestros indicadores en ciencia y tecnología puedan mejorar mucho más. Okay. ¿Cómo se miden? En publicaciones científicas. Los investigadores que llevan a cabo estas investigaciones hacen las publicaciones en revistas indexadas y eso se computa a nivel internacional, el número de publicaciones. E incluso a partir de ella hay lo que se llama el índice H, que es el número de citaciones que se hacen de esas investigaciones publicadas. Eso nos da a nosotros de que en todo el globo, quienes están investigando acuden a algunas de esas temáticas investigadas en República Dominicana por los nacionales y lo citan. Okay. Interesados ellos allá. Interesados porque identifican que esta información producida por estos investigadores... Mira, nos interesa ese proyecto. Correcto. Entonces acuden buscando la información actualizada. ¿Comparten el presupuesto, económicamente hablando? Cuando son socios, sí. El presupuesto del proyecto, cuando son y a veces no le dicen a ustedes, mira, va a compartir con nosotros el profesional dominicano de ustedes, pero nosotros vamos a poner todo el presupuesto. Sí, es que el presupuesto es del fondo CID. Sí, pero allá, por ejemplo, allá. Lo que no es necesario, nosotros vamos a ayudar en todo. El principio es que los investigadores de allá y los de acá, asociados en un tema que identifiquen, diseñan el proyecto de investigación. Y entonces lo someten al fondo concursable y de ganar, entonces empieza el proceso de la aplicación. ¿Se ha dado eso ya ahora? Hay casos, claro que sí. Cada vez más va creciendo esa sociedad y el MESI quiere incentivar ese vínculo internacional de los investigadores locales. Es la única manera, Mayobanés, que nosotros tenemos para, digamos, alcanzar ese estándar internacional de investigación. Salir de una comunidad junior de investigación a una comunidad más respetable por esta asociatividad que se quiere desarrollar en este campo. Qué bueno, yo creo que ahí vamos avanzando bastante y buscando esos estándares internacionales, tanto en la acreditación como en la investigación. Es decir, es un proceso de internacionalización que ya es una tendencia generalizada. Todos los países, todas las universidades necesitan vínculos internacionales porque es la única manera de estar a la par. Esos vínculos no se intercambian las rectorías de las universidades. ¿Las? Rectoría, el rector de la universidad como rector de... Hay un intercambio enorme en ese sentido ya, no solamente por asociaciones de rectores que hay, sino de universidades. Hay grupos internacionales de universidades creados gigantescos. Yo estuve hace 2 semanas en Los Ángeles en la conferencia probablemente la más importante a nivel mundial, que es el NAPSA. Había mucha gente ahí, Rafael. Alrededor de 10.000. Y un número de universidades gigantescas. Estamos hablando de prácticamente de todo el mundo. Todo el mundo estaba allí. Desde los chinos, los rusos, toda América Latina, la parte nórdica. Temas súper interesantes. Absolutamente. Conferencias de primer nivel, investigadores de primer nivel y todas las universidades, rectores, investigadores, o sea, impresionante. ¿Qué tanta es la importancia que le da la ministra Alejandrina Germán a esto, todas estas cosas? La ministra le está dando una importancia, yo diría que capital, y está revitalizando la labor de trabajo en equipo. Yo creo que esto es una parte importante que hay que conferir a la señora ministra, ese fomento del trabajo en equipo y de la articulación del ministerio y el equipo que dirige. Te digo eso, Rafael, porque la ministra no es muy ducha hacer alarde, de hacer cacarear las cosas. Ella la hace y se queda... La ministra es pragmática y va por objetivos habitualmente. Sí, no alude mucho al cacareo. Ella hace su trabajo y se queda calladita. Así es. Permítanos irnos a una pausa, Rafael, por favor. Conversando con el doctor Sánchez y hablando de la educación superior, que es una de las cosas, ya cuando se está en el tope, ¿verdad? Eso se puede decir grandes ligas, ¿verdad, Rafael? Bueno, esa es la grande liga de la educación. Así es. Rafael, las cosas nuevas que tienen ustedes allá en educación superior, las cosas nuevas, las perspectivas, pero las que están ahora en el tapete ahora.
Bueno, noticias hay muchas y cada vez más positivas en ese sentido. Te puedo dar algunas cosas de los cambios que se van produciendo, pero además el crédito internacional que cada vez más va ganando la educación dominicana, antes muy cuestionada, pero cada vez más la experiencia que vamos mirando, sobre todo con el plan de becas internacionales, es que podemos medir la receptividad y el resultado, el comportamiento de nuestros estudiantes allí, en cualquier universidad extranjera. Nosotros enviamos estudiantes por todo el mundo y podemos saber el comportamiento de nuestros estudiantes en esos sistemas. Te pongo un ejemplo que fue bastante halagador con el Reino Unido. Nosotros empezamos hace 3 años y medio a enviar estudiantes allá. Antes no teníamos acuerdo con universidades y organizamos estos encuentros, los primeros con el Reino Unido. Al inicio enviamos 22 estudiantes. ¿Solamente al Reino Unido? Al Reino Unido, sí. Y era una sola universidad, Wolverhampton. En ese entonces coincidía con un concurso nacional que se hace en el Reino Unido en materia de diseño. Resulta que una de las becarias nuestras, de esas 22 que llegaron allí, fue la ganadora del concurso nacional. Acabando de llegar, y primeros dominicanos que llegaban del plan de beca internacional a Reino Unido. Piojito, una muchachita dominicana. Esa fue la ganadora a tal punto que fue presentada y llevada ante la reina madre, que la saludó a la familia de la reina. En ese sentido, debido a la importancia que ese concurso tiene. Esto es un indicador de la calidad de nuestros estudiantes, de nuestro punto de vista. Pero además, el Reino Unido requería a nuestros estudiantes, por lo menos las universidades topes de allá, más importantes, que para hacer la maestría que lo enviamos, tiene que tener 2 maestrías ya realizadas. Oye, pero espérate. Y eso se había hecho en base a una evaluación que el NARIC, que es la institución que provee a las universidades de información en este sentido, hizo en República Dominicana en el año 2006-2007. Fíjate cómo estaba la educación nacional. Al llegar a este primer grupo y empezar el contacto con el sistema británico, entonces nos damos cuenta de la resolución que existía y acudimos inmediatamente al NARIC pidiendo una explicación de por qué países como Bolivia ingresaban sin ese requisito y República Dominicana se le exigía como tal. Esto motivó, hicimos incluso, y hay que destacar el papel de colaboración que el embajador Fisher nos ayudó en ese trabajo. Acudimos al NARIC, el NARIC designó una comisión que vino al país, se hizo una evaluación, se le dieron todos los informes que tiene el ministerio ya acumulado y sus memorias, e igualmente visitas y encuentros con las universidades, sus autoridades, incluso con estudiantes. Y hace poco ya salió el informe donde esa resolución quedó anulada y prácticamente tenemos acceso a todos los niveles. Incluso, sin esas exigencias. Sin las exigencias, ya fueron eliminadas. Tenemos acceso a UCL, por ejemplo, una gran universidad, Hamburgo, son universidades de alto nivel, Aberdeen. O sea, tenemos acceso a todas las universidades. Las más frecuentadas y las más demandadas, Rafael, ¿cuáles son? Eso ha ido modificándose de año en año. La mayoría de los estudiantes internacionales que enviamos fuera del país van a España, por razones naturales. Digamos que 55 o 60% de los estudiantes becados van a España. Allí, de inicio, iba mucho en las áreas de comercio, marketing, administración y ese tipo de áreas. Eso se ha ido cambiando ligeramente y dándole un peso mayor a ciencias, ingenierías, ¿verdad? Tecnologías, que es un factor que necesitamos aquí muy importante. Luego, el segundo lugar está Estados Unidos, que recibe aproximadamente 15-16% de los becarios nacionales. Francia, Reino Unido, luego en cuarto lugar está, bueno, creo que es Cuba la que estaba recibiendo aproximadamente, y sobre todo de médicos, que van muchos allá.
Y así sucesivamente, o sea, pero en todas partes. Van estudiantes a Japón, Corea del Sur. Rafael, ¿cuáles son las notas que frecuentemente, o la que ganan, los que califican? Porque son muchos estudiantes, me imagino yo, que hacen esas solicitudes allá. Este año ha sido un récord. En becas internacionales hubo más de 18.000 solicitudes. 18.000. 18.000 Pero no hay capacidad para eso. El plan de becas son 2.500 anuales. De Y manera entonces, que es un pero volumen ustedes van a de tener que demanda hacer un gigantesco. sedazo ahí. Sí, es que tiene que hacerse. O sea, el plan de beca es un plan caro, como tú sabrás. Le agrego quizás que la opinión pública pueda tener alguna información. España es uno de los países más económicos para nosotros en ese sentido. Okay. La beca incluye el pago de la matrícula más la manutención, es decir, vivienda, alimentación, transporte. 3, 4 mil médico. dólares más o menos. Es un costo de matrícula que puede andar entre 4 y 8 mil dólares, euros. Hay una oscilación y depende de la carrera también. Esto es negociado por paquetes porque son descuentos que recibimos. Sí. El estudiante que acude a una universidad de esa que nosotros tenemos acuerdo libre, individualmente, pues va a pagar mucho más que lo que paga el MESI. Y aún así es un programa sumamente caro. El 50% aproximadamente del costo de las becas es manutención. Okay. Bueno, entonces, lo que quiero decirte Por ejemplo, es que en este caso, Rafael, 18.000. Óyeme, pero, y son 2.000, tú me dices. 2.500. Pero eso es un sedazo muy grande. Así A veces es. usted siente, me imagino yo que la ministra siente a veces una penita que se queden esos muchachos. Así es. 17.000, 16.000, 15.000 y pico Así de es. muchachos, 15.500 que Sí, se sí. queden sin esa beca con esas buenas notas. Así Me es. imagino yo la tristeza de la ministra. Todos los aplicantes deben tener 80 o más Ah, pero hay mucho. el índice académico. Te va a tener problemas, porque hay Bien. muchos muchachos que tienen 90, Rafael. Sí, sí. No, yo creo que cada vez son mejores. Cuando yo llegué al ministerio, te puedo decir que cada generación nueva de becarios que llega es mucho mejor, más eficiente, y es algo, un feedback que recibimos de las universidades extranjeras. La satisfacción con los estudiantes dominicanos es increíble. ¿No le pueden ampliar el cupo allá afuera? Bueno, que es un presupuesto sumamente amplio. Hay algunos esfuerzos que estamos haciendo con fines de que, digamos, dentro del plan del presupuesto, ver cómo bajamos costos en procesos de negociación con socios internacionales. Probablemente se pudiera, vamos a ver a futuro si es posible lograr esto. Sobre todo, te pongo un elemento que es importante porque tiene repercusión en el presupuesto. En Reino Unido una maestría es un año, es intensiva, y es una maestría de un año. En España también, salvo algunas, sobre todo en ingenierías y ciencias. En Estados Unidos, Francia, Alemania, es 2 años. Toda Europa prácticamente son maestrías de 2 años. Quiere decir que el costo comparativamente es el doble en esos países, salvo aquellos que la presencia de universidades estatales ya prácticamente es nulo, como el caso de Francia. Son 2 años, pero el pago de matrícula es muy bajo, prácticamente ausente. Por decir, nosotros tenemos un acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Francia. El costo de matrícula anual es de 500 euros. Está bien ahí. Eso no es nada. Sí, no es nada. Es más barato que la UAS. Rafael, sí. Rafael, la preocupación de los muchachos cuando están fuera, ya la tardanza del dinerito, ya eso está resuelto. Hubo unos problemas porque, vamos a decir, se dieron más becas que lo que el presupuesto permitía. Y ese rejuego era lo que explicaba en buena medida eso. Eso se ha corregido. La ministra Germán, desde que llegó, allí donde están los acuerdos, vamos con las becas, pero acomodadas al presupuesto. Sí, para no crear esos inconvenientes. Por los inconvenientes que crea, que son muy difíciles. O sea, muchachos que van aquí, que llegan por primera vez a países que no tienen un centavo, imagínese usted.
Es difícil. Es una situación difícil. Eso se ha corregido prácticamente y en la medida en que vamos afinando los procedimientos y el rigor en la selección y control presupuestario, pues yo creo que a corto tiempo esa situación va desapareciendo. Fíjate que últimamente no hemos recibido ningún escándalo en ese sentido. Rafael, entonces los muchachos para este año o ya están esperando su visa, mire, usted fue aprobado. Sí, están los nervios porque 18.000 para 2000 y algo. Los listados se envían a las universidades. El MESI no es quien hace admisión. Es allá. El MESI porque ustedes le mandan todo el paquete a los muchachos. Exacto, los dossiers. Mira, escogimos a Mayobané, a fulano, los aplicantes, o sea, que cumplen con el requisito, se le envían a la universidad. Atención, que la universidad yo creía que eran ustedes, Rafael. No. La universidad es quien, la admisión es propia de la universidad. Okay. Entonces la universidad toma esos expedientes y dice, yo de esto selecciono aquel. Es decir, es siempre la universidad la que hace la admisión, no se le impone el ministerio. Pues mira, yo creía que cabían los compañeritos ahí, Rafael, pero no es así. No. yo creía que cabían los compañeritos. Caben todos los compañeritos que de la política, pero tienen que tener esos requisitos. Oye, pero yo creía otra cosa. Pues no tienen que tener esos requisitos. De manera que no tiene nada que ver. Y ahora es una aplicación online, despersonalizada totalmente. Y el estudiante recibe un código a través del cual puede dar seguimiento al expediente. Rafael, complacido. Mucho gusto. Gracias al doctor Rafael Sánchez, quien es el hombre clave de la educación superior, obviamente con su ministra Alejandrina Germán. Agradecido con el doctor Sánchez. Buenas noches.